Precisamente nosotros sabemos que es necesario ser santos, ser correctos, honestos, honrados. Aunque nos propongan obtener mucho dinero por cosas ilícitas, ¿no? Nos dice el Señor, permanezcan fieles, firmes hasta el final. Si nosotros nos desviamos y comenzamos a buscar cosas que no son, pues necesariamente estamos poniendo en riesgo nuestra salvación. Esa es la realidad. Terminamos poniendo en riesgo nuestra salvación, porque si por acomodarse en este mundo hace cosas ilícitas, se cierran las puertas del cielo. Y si pensamos que solamente es esta vida y ya, se acabó, ya no hay más, no hay vida eterna, no hay resurrección, pues el cerrarnos a la esperanza nos lleva por un camino que no es el correcto. Perdemos la esperanza. Y precisamente lo que veíamos en Antíoco, el rey que estaba saqueando el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, el rey que ordenó que se pusiera la imagen de Zeus sobre el altar del templo, lo profanó, destrozó todo. Además de eso, saqueó el templo. Y vemos que pues en sus planes sin Dios, intentó apoderarse de una ciudad que se llamaba Elimaida, que era muy famosa por su riqueza en plata y en oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, lorigas y armas dejadas allí por Alejandro, el de Filipo, el rey de Macedonia, el primer rey de Macedonia, el primer rey de los griegos. ¿Qué es lo que dice? Macabeos 1:1. Primer libro de Macabeos, capítulo 1, versículo 1. Por eso Macabeos no se quita, es que no es ni siquiera negociable. Macabeos es historia pura. Y después viene ese momento en que, como no pudo apoderarse de la ciudad de Elimaida, porque los miembros de la ciudad salieron, lo atacaron, y él tuvo que huir y se devolvió a Babilonia. Y después le llegaron unos mensajes, cuando estaba todavía en Persia, que la expedición militar contra Judea había fracasado y que Lisias, en un primer momento se había presentado como un caudillo de un poderoso ejército, había huido ante los judíos, que es lo que ayer veíamos. Estos, sintiéndose fuertes con las armas, pertrechos y el enorme botín de los campamentos saqueados, habían derribado la abominación de la desolación, la imagen de Zeus que estaba sobre el altar, un ídolo que habían construido sobre el altar de Jerusalén. Habían levantado en torno al santuario una muralla alta como la de antes, y habían hecho lo mismo en Bet-Sur, ciudad que pertenecía al rey. Y dice que al oír ese informe el rey se asustó, se impresionó de tal forma que cayó en cama y enfermó de tristeza, porque no le habían salido las cosas como quería. Y mire, cuando se vive la tristeza, la depresión sin Dios, lo llevó a la muerte. Otros se quitan la vida, pero él estaba muriendo de tristeza, de depresión. Cuando falta Dios, claro, el enemigo se mete y nos hace de todo. Y dice eso el texto bíblico, que estaba muriendo de tristeza, la depresión sin Dios. Cuando nosotros en nuestra depresión, en nuestra tristeza, entra Dios, las cosas son distintas. Si es Dios el que entra en la escena de nuestra tristeza, le da sentido a nuestra tristeza, aún en las cosas que han pasado. Por ejemplo, que perdió un hijo, o que su niño nació enfermo y al poquito tiempo murió. ¿Sí? Tendría todo para sumirse en la tristeza y hasta pelear con Dios. ¿Por qué me quitó mi hijo? Que son palabras que a veces le decimos a Dios para pelear con Dios si somos expertos. ¿Por qué me quitó mi hijo? Pues yo les decía en alguna ocasión de esa oración que hizo una señora cuando le llamaron, que mire que su hijo, un accidente en la moto, cirugía, y eso que no había muerto, solamente se enfermó y iba a ir a que le hicieran una cirugía por una fractura, ya, una fractura a un huesito, no era tampoco que se acabó el mundo. Pero cuando le dijeron esas palabras, su hijo
clínica, cirugía, accidente en la moto. Fue cuando ella levantó su dedo ante una imagen del Sagrado Corazón y dijo: con mi hijo no te metas. Es que somos así. Con mi hijo no te metas. ¿Quién es Dios para ella entonces? ¿Qué imagen tiene de Dios? Con mi hijo no te metas. Ahora, si muere un hijo que nació enfermito, primero que todo, vemos que cuando llega alguien y está enfermito, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues buscar el bautismo, ¿sí? Y a muchos los bautizaron prácticamente el día en que nació. ¿Por qué? Porque nació enfermo. Y creo que esa fue la situación de mi papá. Mi papá lo bautizaron casi que nació y corrieron a bautizarlo porque estaba muy enfermito cuando nació. Ahora, ¿eso es para bien? ¿Eso es para bien? Y aún así, si muriera un hijo y ojalá recién bautizado, es motivo de inmensa alegría en vez de que sea causa de tristeza y depresión. Es antes motivo de inmensa alegría. Ya es un santico, ya contempla el rostro de Dios. Una persona recién bautizada que muere, contempla inmediatamente el rostro de Dios, inmediatamente. Inmediatamente entra a contemplar el rostro de Dios, inmediatamente. Igual que los mártires, por eso sí que vale la pena ser mártir. Ahora, él viviendo una depresión sin Dios, llega la muerte. Y él dice, esas son palabras de él, abro comillas: el sueño ha huido de mis ojos y estoy abrumado por las preocupaciones. Y me digo, ¿a qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido? Yo que era feliz y querido cuando era poderoso, pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando todo el ajuar de plata y oro que había allí, y enviando gente que exterminase sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Ya ven, muero de tristeza en tierra extranjera. Esa es la situación de una persona que entra en la depresión sin Dios. Sin Dios. Cuando nosotros inclusive, aunque lleguemos a una situación de enfermedad grave y llegáramos un día a estar en una silla de ruedas, una esclerosis múltiple, la enfermedad del ELA, que cada vez más lo va limitando, lo va atando, hasta que el punto en que ya no se puede ni mover. Si lo vivimos sin Dios, lo más terrible del mundo. Y hasta no faltará el que diga, ay, pobrecito, hagámosle la obra de misericordia de matarlo rápido. Ya no sufrió más, descansó. Y yo a veces pienso que tal vez es lo contrario, ya no va a descansar, nunca. Es que ese es el tema de la eutanasia, eso no es de Dios. El Señor dijo, no matarás, punto. No, pero es que no matarás, punto. No, pero es que ese niño va a nacer enfermo, no matarás, punto. Ya. No matarás, no nos toca a nosotros, no somos los dueños de la vida, no somos nosotros, nos creemos dioses ya. Como si fuéramos el Dios que decide, vive, muere. ¿Y cuál es el criterio? No, que es que está sufriendo, pobrecito, hay que matarlo rápido para que ya no sufra más. No matarás. Le puedes estar cerrando las puertas del cielo. ¿Y a cambio de qué?